Bueno, siendo esta la 10ª vez que arranco a grabar este video, espero que sea la última, pero quiero hacerlo todo de corrido y me iban interrumpiendo y en la última el sol me empezó a pegar en la cara y me tuve que mover. Eh, Nada, este video básicamente busca responder 3 preguntas, que es quién soy, qué hago y por qué. Es un video que no es necesario verlo para nada, únicamente busca contextualizar qué es lo que estoy haciendo y quién soy, para quien sea que capaz le interese o le guste o vea que está bueno o le dé intriga lo que estoy haciendo y quiera saber un poco más. Entonces, básicamente, ¿quién soy? Me llamo Mateo, tengo 24 años, no soy nadie en especial, no soy nada en específico, no es que estudié algo en especial, no tengo nada que haya aprendido en la universidad para hablarte. Soy una persona bastante normal, un chico que tuvo sus momentos altos en la vida, sus momentos bajos, los momentos en los que sintió que se le caía el mundo abajo, que todo le pasaba a él, que la vida es una mierda, que siempre me pasa a mí, o que no aguanto más y yo no puedo con esto. Y lo que es diferente hoy es que yo hoy soy una persona completamente feliz, soy alguien que te habla de cosas completamente distintas. Yo ahora capaz te vuelvo loco hablándote de no romantizar la vida, sé delirante con tus metas, sé loco persiguiéndolas. La vida no avisa cuando va a pasar algo malo, así que viví siempre tratando de dar lo mejor de vos, o cosas de ese estilo, cosas también. Bueno, una cosa que decía San Agustín, que es ama y haz lo que quieras. Entonces, si algo sale del amor o sale de buenas intenciones, hacelo, no va a estar mal, no tengas miedo ni nada. Entonces nada, ¿quién soy? Lo voy a volver a responder mejor después y hacer un repaso por mi historia para quien quiera entender de verdad de dónde salió este pibe y por qué tuvo ese cambio. Pero básicamente no soy nadie en especial, soy un chico que tuvo momentos en su vida que lo marcaron mucho y que hoy decidió comprarse una cámara y ponerse a grabar entrevistas con gente y hacer que todos hablemos de estas cosas. Hablemos de la vida, hablemos de cómo cada uno enfrenta problemas, cuáles fueron los momentos bajos en la vida de cada uno, cómo uno lo sobrelleva y cosas de ese estilo, para tratar de llevar un mensaje que sirva o que aporte algo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que es la segunda pregunta. Yo lo que quiero es, a nivel conceptual, dejar algo bueno, devolver un poco de lo que la vida a mí me dio y de la suerte que yo tuve y de lo que fue este proceso y este crecimiento personal para mí. Lo que yo quiero es devolver un poco, tratar de dejar algo bueno atrás y que le sirva a alguien. A una persona para mí ya es suficiente. No te digo que quiero cambiar todo y que todo el mundo me escuche. La verdad que si lo logro, genial. O sea, sería increíble poder ayudar a mucha gente. Pero con que haya una persona que no sea un amigo mío ni un familiar, que me lo dice por compromiso, una persona que yo no conozca y me dice, che, está muy bueno, me gusta, me sirve, o me encantó cuando dijeron esto, o lo que sea, para mí ya es más que suficiente y está todo justificado. Y después la última pregunta, que es ¿por qué hago esto? Es, bueno, básicamente el por qué es que yo veo que hay mucha gente que en el día a día padece la vida o si la sufre un poco en cierto modo. Hay gente que verdaderamente la sufre, ya sea porque ve la vida como un peso, o ve todo me pasa a mí, todo es una mierda, todo son cosas malas, o esto es demasiado, yo no puedo con esto, o esto me da miedo, esto me frena, no me animo a hacer esto, qué pasa si no sé qué pasa si alguien no sé, opina algo, qué pasa si alguien me dice no sé qué, o lo que sea, o angustias, simplemente de no sé qué hacer, no sé para dónde caminar, no sé qué quiero hacer, eh, no sé si puedo hacerlo, y muchas cosas en esa línea, que es lo más común del mundo, es lo más humano del mundo, no está mal, pero bueno, ese es el disparador. También veo eh, mucha gente que lamentablemente está muy sola y hay algunos disparadores un poco más fuertes
Entonces, nada, veo gente que está más sola, que quizás siente que nadie le habla a ellos, que nadie le está hablando, que nadie está pensando en él, o nadie está pensando en el que está solo y en el que nadie lo está ayudando y en el que no tiene un amigo para preguntarle, che, qué debería hacer o lo que sea. Entonces, como sé que hay muchas personas que quizás se encuentran en alguna de las situaciones que dije, ellos son el porqué de por qué lo hago, porque yo estuve en ese lugar, yo fui una de esas personas y básicamente quiero hacer lo que capaz me hubiese gustado o servido a mí en su momento. Lo mejor es hablar, entonces como quizás alguien no tiene a una persona cerca para hablar de esto, o no se encuentra cómodo, eh, o simplemente no tiene lugar, lo que me gusta es eso, es a través de la cámara que me compré, llevarle a esa gente distintas historias, distintas reflexiones y un mensaje básicamente que pueda llegar a resonar con ellos, que pueda servirles y que vean que hay alguien que sin conocerte puede llegar a estar pensando en vos y puedes estar pensando, che, yo quiero que esta persona esté bien, si de casualidad es esto lo que te está pasando, entonces te hablo así, te quiero decir esto. Eh, y eso es básicamente el porqué. Ahora, el cómo es, bueno, el primer cómo que se me ocurrió es esto, es tratar de crear contenido. Entonces, bueno, ¿por qué se llama Polaris? Primero, porque hay un canal de YouTube que se llama Polaris. Eh, y también un Instagram, porque armé un Instagram. Básicamente, Polaris es solo un nombre, pero bajo ese nombre yo estoy quizás reflejando mi filosofía de vida. El nombre Polaris viene del concepto de estrella polar, que una estrella polar es, bueno, la estrella polar es la estrella del norte, que marca el norte y es la que los marineros en el hemisferio norte ven para justamente entender y saber dónde está el norte y a partir de eso poder navegar. Entonces, es un concepto que uno de mis mejores amigos una vez me contó y me encantó, me quedó súper grabado y desde entonces lo adopté. Y nada, entonces Polaris es eso básicamente, podría ser una representación de mi forma de ver la vida o mi filosofía de vida si quieren llamarlo así. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, la primera forma que se me ocurrió, tengo algunas cosas más en mente que quiero ir haciendo porque de verdad es algo que me mueve y que de verdad quiero que sirva y quiero que esté bueno. La primera forma es esta, es crear contenido. Mi idea es, en mi Instagram comparto quizás cosas más, un poco más como reflexiones personales mías, cuento cosas de mi vida. El otro día, hace 2 días, subí un posteo en el que simplemente me puse a escribir y después lo armé un poco más lindo en forma de posteo, contando lo que fue la peor semana de mi año, en la que me sentí completamente perdido, me quedé encerrado en mi casa, decidí cancelar todos los planes, lloré, pero yo estaba seguro de que eso era lo que me iba a servir y cuento, no solo cuento qué es lo que pasó, sino cuento qué es lo que pensé, cómo lo hice, para que quizás a alguien más le sirva y si a nadie le sirve, no pasa nada, leyó algo, perdió 5 minutos de su vida y sigue. Entonces eso vendría a ser Polaris y lo que subiría en formato de video son entrevistas a personas de mundos completamente distintos, aprovechando la gente que conozco y la gente que le pone onda y que quiere sumarse o que me dice que le gusta la idea o el mensaje. Eh, y básicamente buscar entrevistar a personas completamente distintas, como dije, grandes empresarios, deportistas de élite, deportistas que están recién tratando de pelearla y llegar y poder vivir de lo que aman, influencers, personas reconocidas, streamers, de todo. Incluso gente no conocida, pero que yo sé que tienen algo valioso para contar, o una historia de vida divertida, una historia de vida interesante de escuchar. Eh, y nada, la idea es con todos recorrer un poco su vida, recorrer momentos altos, momentos bajos, momentos en los que dijeron, todo me pasa a mí, esto es una mierda. Y bueno, cómo cada uno lo haya sobrellevado, cómo cada uno lo haya manejado y tratar de justamente ver que al final del día todos estamos viviendo por primera vez, para todos es nuestra primera vida, todos tenemos algo que nos hizo sentir, se nos viene el mundo abajo, todos tuvimos la peor noticia de nuestra vida, eh,
y para todos hubo algo que fue lo peor de su vida. Entonces, somos todos personas en ese sentido, y lo que yo busco es eso, es acercar esas historias, además de charlar cosas divertidas porque es interesante conocer cosas de algunos de los invitados, pero además de eso, darle esa profundidad y quizás hago 40, 80 entrevistas, capaz que ninguna te sirve, pero hay una que sí, y para mí eso ya es suficiente, que haya una de, che, este pibe está haciendo lo mismo que a mí me gustaría hacer, o este pibe le pasó esto, esto es terrible, y yo me estoy quejando de no sé qué, o lo que sea. Entonces, eso es básicamente cómo quiero hacerlo hoy, y espero que pueda servirle a alguien. Y ahora, nada, para terminar, ahora sí me llevo un poco la atención del video, y mi idea es contar un poco, también breve, no voy a profundizar mucho, pero un poco mi historia personal para que se entienda quién soy, por qué estoy haciendo esto, porque como dije, mi historia personal justifica todo de quién soy hoy como persona y por ende justifica y explica qué es lo que estoy haciendo hoy y por qué lo estoy haciendo. Básicamente, yo nací en 2001 en Buenos Aires. Por parte de mi familia estoy completamente feliz y agradecido a Dios y a la vida, porque mi familia para mí es perfecta. Mi viejo es médico, mi vieja es maestra especial para chicos con capacidades diferentes. Tengo una hermana y un hermano. Yo soy el mayor de los tres y en mi casa nunca faltó el cariño, nunca faltó el apoyo. Eh, Padres súper presentes, que es algo de lo que estoy súper agradecido. Una familia muy unida, muy alegre. Nos peleábamos entre hermanos, obviamente, como todos. Nos matábamos. Pero la realidad es que al final del día sabes que los tres tenemos los mismos valores y los mismos códigos de nos peleamos, pero si esto escala a mayores o si hay un problema de verdad, estamos unidos. Entonces por mi familia súper contento. También mucha relación con primos, abuelos, tíos. Entonces yo tenía una familia grande. Y nada, por esa parte todo bien. El problema en mi vida fue el colegio. Yo hice jardín y después cuando paso a primaria, ahí arrancó el problema en mi vida, que fue objetivamente el peor momento de mi vida y la peor etapa de mi vida. Un momento muy oscuro y muy complicado para mí y para mi familia. Básicamente yo estaba en un colegio, lo contaré mejor alguna vez, pero no me interesa ahora entrar en detalles. Pero yo estaba en un colegio en el que la pasaba muy mal. La realidad es que no tenía un grupo de pertenencia. Yo era un chico, yo no era el más común de todos, capaz. Era medio raro. A mí me gustaba ver documentales, cuestionaba todo. En mi familia yo era de cuestionar mucho, cosas religiosas. Yo decía que para mí Santa Claus, en mi familia se dice Santa Claus, no Papá Noel, pero yo decía para mí pero que no puede existir, que no sé qué, cómo es que existe, o cosas de ese estilo. O hacía planteos religiosos medianamente complejos, que una vez del colegio a mi vieja le dijeron, che, este chico pregunta cosas bastante, no sé, no es que elevadas, pero hay algunas cosas medio difíciles de responderle. Yo era medio jede, pero bueno, creo que porque veía documentales. Yo vivía viendo Nat Geo, Discovery, History, era tremendo todo eso. Pero bueno, yo no había visto Dragon Ball, yo no veía lo mismo que veían mis compañeros, entonces capaz fue por eso, si no fue por eso no sé por qué. Pero bueno, yo nunca logré adaptarme o ser quizás de un grupo de amigos. Entonces la realidad es que toda la primaria sufrí bullying, era constante hacia mí. Había otros que también, obviamente, no es que yo era el único y todos contra mí, pero para mí era constante. Se había vuelto todos los días, era levantarme, ir a un colegio en el que yo sabía que le iba a pasar mal, que me iban a joder, que me iban a decir no sé qué, que hablaban de mi hermana, de mi mamá, típicas jodas igualmente, y cosas de ese estilo. Fue escalando. Creo que capaz era muy fácil joderme a mí porque yo no reaccionaba, yo capaz era divertido de joder. Llegó un punto que ya hubo agresión física, me acuerdo, esto lo contaré mejor otra vez, pero me contó mi vieja que una vez me vio, ponele que yo tendría, no sé, 10 años,
suponete 11, no sé cuánto, y me vio sacándome la remera en mi cuarto, y vio que tenía moretones en la espalda. U otro día, esto también me lo contó porque yo sabía que había pasado, pero no me lo acordaba. Y cuando ella me lo contó se me vino la imagen a la cabeza, que fue muy fuerte, porque me acordé exactamente en dónde fue. O sea, yo sé exactamente dónde estaba yo contra la pared. Una vez que me contó que justamente a mí me estaban ahorcando y que yo le conté cuando llegué a mi casa que yo era chico, que empecé a ver o a escuchar borroso, y que todos le gritaban al que me ahorcaba, dale, dale, dale. Después le dijeron como soltalo, boludo, se está poniendo azul. Eh, entonces nada, no importa, no es para eh, dramatizar o entrar en detalles en eso ahora, pero la primaria para mí fue una etapa terrible en mi vida, muy mala, muy oscura. No tenía un grupo de pertenencia, no tenía amigos de verdad. Eh, entonces me cambio de colegio a mitad de año porque no aguanté más. Fui llorando a mi casa, le dije yo no voy nunca más en la vida al colegio, nunca más. Y mamá me decía, no, bueno, pero no sé qué, no, yo no voy nunca más al colegio. Mi mamá sabía lo que me pasaba, pero no sabía todo. Y ese día empiezo a llorar enfrente de mi mamá y le cuento todo, todo. Y ahí entiende, bueno, la gravedad y entiende que yo no podía ir más a ese colegio. Con muchísimo esfuerzo logran cambiarme de colegio a mitad de año, que era un lío de papeleo. Un lío a nivel trámite y burocrático. Bueno, no sé si burocracia sería la palabra, pero sí, trámites administrativos. Y nada, en el colegio nuevo, que para mí fue lo mejor del mundo y lo mejor que me había pasado en la vida hasta ese momento, yo logro entrar porque, bueno, hago unos exámenes, si no me equivoco, y, y bueno, y hablando con el director y la psicopedagoga, ven que es como decía mi mamá, era aceptar al chico este, era salvarle la vida y sacarlo de, básicamente del infierno, y decirme que no era condenarme a pasarla mal. En ese colegio me cambio, yo vuelvo a reencontrarme con un mejor amigo de la infancia, que había ido a mi colegio anterior, pero se había ido mucho antes que yo. Y como dije, fue lo mejor que me pasó en la vida, el colegio nuevo. Termino el colegio con un montón de cosas vividas, aprendidas, valores. Termino el colegio, voy a la universidad. La universidad fue una oportunidad de arrancar de cero. En el colegio ya mi amigo me había integrado en su grupo, pero acá era mi oportunidad de arrancar de cero, de formar amigos de cero, formarlos yo, ganándomelo yo, y viendo quién era yo como persona, porque en el colegio mi amigo me había integrado en el grupo para que yo no estuviera solo. Y para mí fue increíble. Conocí a mi segundo mejor amigo. Hicimos un año de ingeniería, nos fuimos los dos porque no era para nosotros. Pero hicimos un grupo de amigos increíble que sigue totalmente en pie hoy. Eh, Me cambio de universidad. Cuando me cambio de universidad conozco a mi tercer mejor amigo, que es el que me enseñó el concepto de estrella polar. Y nada, desde entonces también, bueno, han pasado cosas en mi vida. Hubo una semana muy importante que me marcó muchísimo, que es en la semana en que murió Maradona. Esa misma semana fallece un compañero de mi primera universidad, en el día más común de su vida. No, no hubo nada raro en ese día. Y esa misma semana, yendo a ver la misa virtual, porque estábamos saliendo de pandemia, por este compañero, me avisan que también uno de mis más amigos le habían diagnosticado cáncer. Y se me vino el mundo abajo esa semana, porque yo no podía creer. Aprendí por las malas, pero aprendí que la vida no avisa y no pide permiso. Y me comió la cabeza eso por muchísimo tiempo de, wow, se habrá ido con un montón de cosas para hacer y ahora mi amigo no sé cómo está, o sea, no sé de verdad qué va a ser el futuro. Hoy por suerte está bien y lo veo como un ejemplo también de alguien que es sumamente feliz y alegre en su forma de ser y de expresarse, y me encanta verlo así. Pero bueno, en ese momento para mí era todo muy oscuro. Eh, pero bueno, sirvió para eso, para que yo aprenda que la vida no avisa y no pide permiso. Y bueno, fueron varios años desde entonces,
5 años más o menos, 6 como dije, 5 o 6 como dije al principio del video, de crecimiento personal, de conocerme a mí mismo, de cuando pasaba algo, cuando algo me hacía sentir mal, se me caía el mundo abajo. Primero yo reaccionaba mal, lloraba, me volvía loco, sufrí un montón, hasta después entendí que si ese era mi mecanismo y esa era mi respuesta, mi vida iba a ser una cagada, sufriendo por todo. Y entonces empecé a manejar las situaciones y cuando me pasa algo, sentarme, agarrar una hoja, escribir qué me pasa, por qué me pasa, qué siento, por qué creo que siento esto, por qué será, acaso es por esto, no sé, lo que sea. Empecé a conocerme muchísimo, empecé a tomarme tiempo de verdad de pensar, de reflexionar, de hablar conmigo mismo, de hacerme preguntas y de repreguntarme cosas hasta encontrar el verdadero motivo de algo o por qué el verdadero punto de dolor de algo, por qué algo me hacía mal, por qué me importa tanto lo que diga la gente. Y cuando encontraba que no había nada, o sea, no tenía sentido, ahí decía, che, debería haber hecho esto, debería haberme animado. Pero ya está, cuando ya no lo hice ya es tarde. Y nada, fueron muchos años así, que desde el sufrimiento hasta que hice un clic, fui aprendiendo mucho sobre mí mismo y ese clic que hice fue en 2025, este año, bueno, este año pasado, en mayo, no sé en qué día exacto, porque no hubo un disparador en específico, pero hubo un día, que creo que me lo voy a acordar por el resto de mi vida, que yo me levanté y dije, a partir de hoy quiero ser feliz. Y así como suena de dramático, fue así. Yo me levanté y era como en una película. Me fui al trabajo como todos los días, pero me fui escuchando música, miraba a la gente, qué estará pensando la gente, a dónde estará yendo. Veía a alguien sonreír y me alegraba, che, ¿por qué sonríe? ¿Qué habrá pasado? Eh, Empecé también a cuidarme más a mí mismo igual, y a cuidar cómo me sentía. Llegaba al trabajo y bueno, desde ahí empecé a preguntarles los lunes, les preguntaba cómo arrancan la semana y era, no, bien, no sé qué, no, como que bien. Y los obligaba capaz a decirme algo más, tipo, contame, no me digas solo bien, o sea, no seas tan aburrido. Y los obligaba como a, no, como que solo bien, no, bueno, el fin de no sé qué, o no sé, o esta semana no sé cuánto, o capaz incluso alguien me decía, no, pasa que, qué sé yo, esta semana pasa tal cosa, o tengo no sé qué, eh, y terminábamos hablando de algo mucho más profundo, que capaz yo no me hubiese esperado hablar, y de un simple, che, ¿cómo arranca tu semana? Terminé capaz dándole lugar a alguien que arrancó mal el día, o que arrancó el día pensando en lo que se viene esta semana, que le tocaba algo malo o lo que fuera, y capaz terminé dándole lugar a hablar, y capaz esa persona estaba deseando hablar con alguien, yo no tengo ni idea, no me estoy poniendo en el rol de, salió la semana. Eh, pero bueno, arranqué a guiarme un poco por esa filosofía, de yo voy a ser feliz, no me voy a dejar afectar o arruinar el día, o volver loco, o morir de angustia por nada, nada más me va a dar angustia, tiene que ser algo de verdad, algo grave, en serio. Y si estoy mal, algo que para mí es muy importante, yo sé que estar mal va a tener una fecha de vencimiento. No va a ser estoy mal indeterminadamente, sino que estoy mal, pero me permito estar mal esta cantidad de tiempo. Después tengo que volver, tengo que seguir con mi vida, porque si no es una persona que está poniendo en pausa su vida por algo que pasó, y eso es para mí una tragedia. Entonces nada, no quiero seguir alargándome, dije no me voy a alargar y me largué. Básicamente lo que quiero hacer es eso. Quiero tratar de dejar algo bueno. ¿Cómo? Tratando de hablar con gente que quizás pueda llegarle o llegar a interesarle a alguien escuchar. Hablando en esta línea, hablando de por qué la vida es algo increíble, por qué la vida hay que agradecerla obviamente, y por qué hay que vivirla sumándole épica, sumándole, bueno, como yo digo, romantizándola, viéndola como la gran película que vivimos, que estamos escribiendo y que vamos a contar a hijos, nietos, amigos, sobrinos, lo que sea, siendo un delirante totalmente por lo que son tus sueños. Y bueno, iré trayendo estos videos, estas entrevistas, capaz que hago otro tipo de contenido. Yo no soy un creador de contenido, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no sé hacer videos, no sé entrevistar a gente,
Pero bueno, justamente es algo que de verdad me mueve mucho y decidí y me hace muy bien hacer, me hace muy feliz estar haciéndolo. Entonces sería muy hipócrita de mi parte frenarme por miedo o por eso, por el miedo de, che, no lo sé hacer bien. Entonces, justamente, no voy a ser hipócrita y me mandé a hacerlo. Ya grabé algunas con el pelo largo, van a ver, las iré subiendo. Y nada, espero seguir trayendo y que se siga sumando gente que le guste la idea, que le interese y poder hacer algo bueno, poder sumar algo que esté bueno. Y nada, eso. Muchas gracias.